Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema que ustedes tienen que transcribir en su cuaderno, hacer las actividades y luego enviarlas para yo poder revisar y colocarles sus notas. Antes de iniciar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Hoy día vamos a hablar de un nuevo tema llamado las reformas borbónicas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a ese tema. Las reformas borbónicas. A ver, las reformas borbónicas son reordenamientos económicos, políticos y administrativos emitidas por la dinastía de los Borbones ante la crisis de España y de sus colonias. Comienzan a partir del cambio de gobierno de la dinastía Habsburgo-Austriacos a Borbón, que eran los franceses, a comienzo del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué se dieron estas reformas borbónicas? Por querer administrar mejor las colonias ya anteriormente conquistadas por Francisco Pizarro en América. ¿Sí? Muy bien. Objetivos de estas reformas borbónicas. La nueva dinastía buscó centralizar y mejorar la estructura administrativa, aumentar la recaudación impositiva en beneficio de la corona española, reducir el poder de las élites locales y aumentar el control directo de la burocracia imperial sobre la vida económica. ¿Sí? O sea, quieren decir que iban a explotar más a los indígenas y también a los recursos económicos que existían acá en América, como por ejemplo tenemos la mina Potosí que queda en la actualidad Bolivia, ¿no? Que ahí se sacaba en cantidades de plata, ¿sí? Muy bien, ¿a consta de qué? A consta del trabajo del indígena, ¿sí? Muy bien, también por otra parte querían obtener más ganancias producto de que estos señores iban a incrementar los impuestos o los tributos, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Causas de las reformas. Aquí llevo estas causas para hacer las reformas borbónicas en América. Llevar a cabo la reestructuración política y económica, o sea, querían que renovar, ¿ya? El gobierno y la economía en nuestro territorio, ¿sí? Sobre todo en el virreinato del Perú. Por ejemplo, si el virrey Toledo no estaba gobernando bien, entonces a él lo iban a sacar y iban a colocar a otro. Iban a renovar toda esa estructura política para poder gobernar o administrar mejor nuestro territorio, ¿sí? Económico, como a través de las cobranzas tributarias que se dieron, ¿sí? En el aspecto económico, el desarrollo de la producción se expresaba en la industrialización, España, ¿sí? En Inglaterra, mientras que, mejor dicho, Inglaterra tenía el proyecto, ¿no?, de la industrialización, hacer muchísimas industrias y al hacer muchas industrias, a esto le requería desarrollar el comercio para llevar todo lo que ellos estaban produciendo. En cambio, España no, España se dedicó al mercantilismo, o sea, el comercio entre España y América, un comercio monopolizado, ¿no? De ahí no salía, ¿sí? En el ámbito social, los caciques mantenían poder económico y no pagaban impuestos. En lo político, pues tenía como objetivo la administración colonial y la desmantelación de la corrupción en el poder. Entre las causas ideológicas del despotismo ilustrado, Francia emprendió reformas en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Aquí aplicó pues las ideas, ¿no es cierto? Aplicó los conocimientos, ¿ya? Muy bien, continuamos. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? Muy bien, algunos dibujos aquí están afirmando sobre lo que se iba a desarrollar en el siglo XVIII. Reformas económicas. Se eliminó gradualmente el monopolio comercial hasta llegar a la apertura de mercados o libre comercio.
El principal objetivo fue disminuir el contrabando e incrementar el comercio entre España y sus colonias. Carlos III emitió en 1778 la legislación que liberalizaba el comercio. A través de ella se autorizó la apertura de nuevos puertos para el comercio entre España y América. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería hacer? Que cuando se hacía el comercio entre España, mejor dicho, entre América y España, pues aquí pasaban por una serie de controles que tenían que pagar. Y muchas personas, como hoy en día no quieren hacer eso, entonces hacen el contrabando. Y entonces estos señores ya querían eliminar el contrabando. Es por eso que se incrementó más crearon otros puertos, etcétera, etcétera, para que pudieran salir, ¿ya? Con las riquezas que se llevaban de América a España. Muy bien. Acá se daban, pues aquí queda la casa de contratación de Sevilla, que tenían que pasar todas las embarcaciones para poder pagar, así como en el Callao, que existe la aduana, ¿no es cierto? Entonces la casa de contratación de Sevilla era como la aduana, aquí se pagaba todo para que pudiera salir la embarcación rumbo a España, ¿ya? Muy bien, continuamos. El contrabando, las guerras, ¿no? O muchos piratas que robaban las embarcaciones españolas con las riquezas. La reforma territorial. Pues ustedes saben que aquí existía el virreinato del Perú, ¿no es cierto? Muy bien, para poder administrar mejor todo este territorio, entonces se formaron nuevos virreinatos, ¿sí? Como el virreinato de Nueva Granada en 1717, que fue disuelto y vuelto a instaurarse en el año 1739. Aquí tenemos las audiencias, pues, de Quito, Panamá, Bogotá y Venezuela, ¿sí? Siendo su capital Santa Fe. ¿Dónde queda? Bogotá, Colón. Y el Virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776, ¿sí? Las audiencias de este Virreinato del Río de la Plata era Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz y Charcas, cuya capital fue Buenos Aires. ¿Sí? Todo esto de acá. ¿Ya? Muy bien, entonces así fue para poder administrar más. Aparte de estas audiencias, pues hubo capitanías, como por ejemplo tenemos la capitanía de Caracas, Venezuela, y la capitanía general de Chile. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se armaron esto? ¿O por qué se dividió así? Porque estos señores pues querían tener una mejor estructura de administración, ¿ya? En nuestro territorio, para tener una mejor ganancias, ¿ya? Muy bien, continuamos. Las reformas administrativas, con el objetivo de racionalizar el gobierno local en los virreinatos, fomentar las actividades productivas de las provincias y eliminar el corrupto sistema de los corregimientos. En 1784 estos fueron reemplazados por las intendencias, ¿ya? Que tenían mayor autoridad. Por ejemplo, tenemos la Intendencia de Lima, ¿sí? La Intendencia de Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa y el último que fue Puno, ¿sí? Eran como departamentos, como hoy día tenemos en nuestro Perú 24 departamentos más la provincia constitucional que es el Callao, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué se dividió el Perú de esta manera? Para tener una mayor administración en nuestros territorios y así acabar con la corrupción de los corregimientos, ¿sí? Por eso es que se dio estas nuevas ideas, o se incrementaron estas nuevas audiencias, ¿sí? Muy bien. Reformas religiosas. Ustedes saben que desde el principio la religión llegó a nuestro continente. Ustedes recordarán en
¿cómo se llama? En la empresa conquistadora. ¿Quiénes estaban? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. ¿Sí? Muy bien, entonces desde el primer inicio de la conquista estuvo la religión presente en nuestro territorio. ¿Por qué la religión? Porque estos señores pensaban, si nosotros hacemos que los indígenas creyeran en Dios, pues nos va a facilitar poder conquistar y obtener sus riquezas. ¿Sí? Por eso que la religión estuvo acá presente desde el primer día de la conquista. El rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué ordenó la expulsión de los jesuitas? Porque estos señores pensaban que se estaban apoderando del poder económico. ¿Sí? En 1767, las órdenes religiosas que cuestionaban el absolutismo controlaban numerosos colegios y universidades y poseían extensas propiedades, haciendas, obrajes y estancias. Entonces, todo esto, haciendas, obrajes, estancias, colegios, universidades, que poseía la religión de los jesuitas, pues estaban enriqueciendo y entonces eso estaba afectando la economía de la corona. Es por eso que este señor Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas. Y todo pasó ya en poder de la corona. ¿Sí? Siendo virrey del Perú Manuel Amat y Juníet, todos los bienes de los jesuitas pasaron a manos del Estado. ¿Por qué? Por querer obtener mayores ganancias. ¿Sí? Aquí están cuando los expulsan a los jesuitas. Ya está. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de las reformas borbónicas? Pues bueno, dice, se debilitaron los sectores económicos vinculados al tráfico monopolítico. ¿Sí? ¿Cuál era el tráfico monopolítico? Que ustedes saben que había un monopolio comercial, ¿no es cierto? Que se tenía que pagar en la casa de contratación, que se tenía que pagar en el tribunal del consulado. Para todo era tributos, ¿ya? O impuestos. Entonces, eso generó a que se dieran el contrabando. Entonces, todo eso se vinculó al tráfico monopolítico. ¿Sí? Se cierra la casa de contratación de Sevilla. ¿Por qué se cerró? Porque aquí era donde pagaba, aquí era la aduana, por dicho, ¿no es cierto? Hoy en día que estamos en el Callao, hablamos de la aduana, si no, no va a salir tus productos, tanto para exportar como importar. Decae la actividad comercial del Tribunal del Consulado, ¿sí? Decayó. Toda actividad comercial se fue en quiebra, ¿ya? Ya no había exportación ni importación. El virreinato del Perú sufre desmembramiento de su territorio. ¿Por qué? Porque se fueron dividiendo, ¿ya? Colombia ya tenía un territorio. Brasil de igual manera. Bolivia también otro. Entonces ya Perú se estaba quedando solo, ¿no es cierto? Muy bien. Se da una mayor centralización de poder en las intendencias y recaudaciones de los tributos. ¿Por qué? Ustedes recordarán que el Perú se dividió en departamentos, ¿no? ¿Sí? En estas intendencias, que era Trujillo, Tarma, Lima, ¿no es cierto? Esas intendencias, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que cada intendencia tenía sus propios sistemas administrativos, ¿sí? Muy bien, y eso recaudaban los tributos. Producto de las reformas religiosas se da el cierre de los colegios jesuitas y se establecieron del convictorio San Carlos, ¿sí? Cuando lo expulsaron, entonces se cerraron las escuelas. Muy bien, jóvenes, aquí les dejo la actividad, ¿ya? Los alumnos que no cuenten con su libro tendrán que desarrollar las copias en su cuaderno e ilustrar el tema. No olvidar desarrollar la página 41, 42 y 43 de su libro. Muy buenos alumnos, nos estamos viendo, cuídense.